Muy buenas, centinelas. Esto es Multiverso Revelado y hoy se destapa el pastel. Has visto el nuevo tráiler de Spider-Man y has pensado, vaya, solo es otro cambio de traje. Pues espérate sentado, porque lo que parece una mera actualización estética es, en realidad, la clave para entender el mayor salto visual y emocional desde el final de No Way Home. Pero antes de lanzarnos de cabeza, estamos a un pelo de alcanzar un hito histórico aquí en el canal. Está al caer. Y créeme, tu suscripción cuenta, y mucho. Si te mola la teoría con base, el análisis técnico y las lecturas visuales hechas con ojo friki de verdad, este es tu sitio. Ahora, al grano. Fíjate bien en este detalle. Tom Holland aparece en pantalla. Está en un almacén, con luz tenue, mirando al frente. Parece una escena de relleno, ¿no? Hasta que da un paso. Y ahí lo tienes, el nuevo traje. Pero no es otro traje Stark, ni un cambio para vender muñecos. Es prácticamente una fusión entre tres épocas distintas del trepamuros. La textura brillante recuerda al tejido azul metálico que él mismo se curró al final de No Way Home. El diseño de la araña, más agresivo, con líneas marcadas. Una especie de híbrido entre el símbolo clásico de Tobey y la estética del universo Ultimate. Y las telarañas en relieve. Eso es fanservice del fino, bien medido. Pero hay más. Mucho más. Un detalle que pasa desapercibido. El corte de pelo. Más corto, más controlado. Marca el paso del tiempo. Y cuadra perfectamente con lo que dijeron Kevin Feige y Amy Pascal. Que Peter está viviendo en modo Spider-Man total. Sin pausa, sin doble vida, cero identidad civil, nada de universidad, desaparecido del radar, un vigilante sin cara que opera en solitario. Y eso, colega, lo cambia todo. Incluso el traje. Porque este traje no está hecho con gadgets, pero tampoco es un apaño cutre. Tiene acabado, tiene intención, tiene estilo. Pero está cosido a mano. Como si Peter se estuviera fabricando su propia leyenda con lo poco que tiene. Y el símbolo en el pecho lo dice todo. Mezcla directa del logo de Andrew Garfield con el de Tobey Maguire. ¿Casualidad? Ni de coña. Marvel sabe perfectamente el peso emocional que tienen esos iconos. Y si el traje refleja el estado mental del héroe, está clarinete. Este Peter todavía arrastra las cicatrices del multiverso. Pero ojo, hay algo más. Algo que no está en el diseño, sino en lo que implica. Un detallito escondido que nadie ha pillado. Y que podría ser la pista clave sobre lo que viene después. Si esto te ha hecho clic en la cabeza, si has sentido esa vibración del multiverso que nos une, dale like y únete a nuestra red secreta de suscriptores. Aquí no venimos a repetir lo que suelta todo el mundo. Venimos a ver más allá. El traje puede ser lo primero que te llama la atención, sí. Pero lo que revela va muchísimo más allá del diseño. Cada puntada, cada textura, cada forma, comunica el estado mental actual de este Peter Parker, que ya no es el chaval ingenuo de antes. Ya no vive a la sombra de Tony Stark. Ya no tiene acceso a la pasta de Stark Industries, ni a los juguetitos holográficos del Doctor Strange. Todo lo que vemos ahora, absolutamente todo, ha sido hecho con sus propias manos. Y eso, colega, es puro simbolismo. La textura azul metálica, cosida con una precisión casi maniática, no está ahí porque sí. Habla de tiempo, de repetición, de prueba y error. Cada puntada cuenta una derrota. Cada capa, un intento de seguir adelante. Y las telarañas en relieve, que antes eran solo decorativas en las versiones anteriores, ahora tienen volumen real, tienen peso, y narrativamente también. Se conectan de forma directa con los cómics de Friendly Neighborhood Spider-Man, donde el traje empieza a ganar expresividad justo después de traumas personales. Ese cambio visual no es postureo, es crecimiento. Ya no habla de responsabilidad, vive con ella, respira con ella, la arrastra. Y el símbolo en el pecho, cuidado con eso, más grande, más agresivo. Parece una mezcla perfectamente intencionada de los emblemas de Tobey y Andrew. Pero, ¿por qué justo ahora?
La clave puede estar en el silencio, en ese vacío alrededor de su identidad. Después del hechizo de Strange, Peter Parker oficialmente no existe. Nadie le recuerda. Nadie le busca. Y ese traje es casi su único canal de comunicación con el mundo. El único lenguaje que le queda. El último hilo que conecta lo que fue con lo que intenta ser. Y ojo, porque hay un detalle más que muchos están dejando pasar. El lugar donde aparece en el tráiler, Peter está solo. En un almacén, rodeado de tanques que llevan el símbolo de los Inner Demons, el culto liderado por Martin Lee, Mr. Negative. Si has jugado al Spider-Man de PS4, lo sabes. Este grupo no es solo un puñado de malos. Representan el caos interno de Peter. Son su sombra hecha carne. Mr. Negative no es simplemente un villano. Es un espejo distorsionado del propio héroe. Y si está enfrentándose a los Inner Demons al principio de la peli, eso ya nos está diciendo mucho. Muchísimo. Sobre dónde está Peter mental y emocionalmente. Y, sobre todo, hacia dónde va. Pero, espera. La verdadera función de esos tanques no se ha revelado del todo. Eso lo vamos a desmenuzar cuando hablemos de Mr. Negative. Y sí, puede ser esa pieza oculta que hilvana toda esta etapa del Spider-Man de Holland. Y hablando de piezas, ¿recuerdas cuando empezaron a sonar rumores de que Mark Ruffalo y Jon Bernthal compartirían pantalla con Tom Holland? La peña flipaba. ¿Qué pintan Hulk y el Castigador en el terreno urbano de Spider-Man? Pues ahora, con el tráiler en mano, la respuesta empieza a asomar. Y te digo algo, es mucho más compleja que un simple cruce de universos. El escenario de los tanques, donde aparece Spider-Man, posiblemente controlado por los Inner Demons, no es solo un escenario para la acción. Es un campo de guerra moral. Y es en este ambiente donde Hulk y Punisher entran, no como aliados inmediatos, sino como fuerzas en conflicto. Según Variety, la dinámica entre los tres comienza con enfrentamientos directos. Esto hace referencia a varias historietas, en las que los héroes chocan antes de darse cuenta de que están siendo manipulados por algo más grande. Un ejemplo clásico de esto es The War Journal, donde Frank Castle actúa sin restricciones morales, chocando con héroes más contenidos. Pero hay otra capa. La presencia de Hulk, incluso en su versión controlada, cambia por completo la escala de la película. Esto ya no es solo un drama callejero. Es una señal de que el MCU está utilizando esta trilogía final de Spider-Man para unir el terreno de lo que vendrá en Avengers, Doomsday. La lógica aquí no es solo de combate físico, sino de contraste de valores. Parker representa el equilibrio. Banner, el poder descontrolado. Castle, la ejecución sin juicio. Y si esta trinidad comienza a enfrentando, como lo indica el propio texto de Deadline, el punto de inflexión será descubrir quién está realmente detrás de la manipulación. Ahora, aquí está el detalle que nadie ha discutido correctamente todavía. Bernthal está filmando, al mismo tiempo, el especial de The Punisher, con escenarios en Nueva York. Entonces, ¿qué está haciendo en Glasgow, donde se filmó el tráiler? Existe la posibilidad real de que su participación física sea parcial, con un doble de cuerpo y rostro digital. Esto no es algo nuevo. Marvel utilizó esta táctica en Spider-Man, No Way Home, cuando Tobey y Andrew filmaron escenas separadamente y fueron integrados en la postproducción. Lo que importa, al final, es la presencia simbólica, porque si Castle está en esta película, significa que el MCU está posicionando a The Punisher no como un spin-off, sino como parte central del próximo colapso urbano del universo compartido. Y hay un detalle en el montaje del tráiler que levanta una sospecha. Hay una explosión al fondo, seguida por un sonido seco, pero sin ninguna imagen de Hulk furioso. Esto podría indicar que en este momento de la película todavía está tratando de evitar la transformación. Y si esa contención falla, el campo de batalla cambia de escala en un abrir y cerrar de ojos. Pero la pregunta que queda es otra. ¿Quién gana algo si estos tres se destruyen? La respuesta puede estar oculta, detrás del símbolo que reaparece en el tanque. Y sí, ya ha aparecido antes.
Desde la escena post-créditos de Spider-Man, Homecoming, el personaje de McGargan se ha mantenido en suspense narrativo. Ativo, interpretado por Michael Mando, fue arrestado con la promesa de venganza, pero nunca más fue explorado, hasta ahora. El nuevo avance confirma su regreso, y además viene con un traje rediseñado, mucho más cercano a la versión de los cómics, lo que en sí mismo indica un reposicionamiento dramático dentro de la franquicia. En los cómics de la línea The Amazing Spider-Man, Gargan es un enemigo letal, impulsado por puro rencor y manipulado por fuerzas mayores, como el propio J. Jonah Jameson en su origen clásico. En el cine, esta capa estaba ausente, pero ahora, el hecho de que aparezca no solo con un nuevo uniforme, sino en un contexto de guerra urbana, indica que alguien, o alguna entidad, está respaldando esta mejora. Y esto nos lleva a la teoría más fuerte. No escapó por sí solo. Fue sacado. Y no por casualidad. Con Wilson Fisk en ascenso en el escenario político del MCU, y con la campaña antivigilante que ya resuena en Daredevil, Born Again, tiene todo el sentido imaginar que el escorpión está siendo utilizado como herramienta. Un activo, activado en el campo, para crear el caos necesario que justifique leyes más duras contra los héroes enmascarados. Pero hay otro nombre circulando entre las filtraciones recientes que coincide con los elementos visuales del avance. Martin Lee, el señor negativo. Si la teoría se confirma, Lee está financiando a los Inner Demons para tomar el control de la criminalidad subterránea de Nueva York. Y el escorpión puede ser su brazo armado. ¿Recuerdas la pulsera tecnológica que Gargan usaba al final de Homecoming? Eso ya era un presagio de un traje con ingeniería pesada, que se acerca a la versión Ultimate Scorpion. Es decir, nada de mutación aleatoria o toxina animal. Aquí el escorpión es un arma. Fría, articulada, controlada por otro cerebro. Pero el detalle más simbólico está en el silencio con el que el tráiler lo revela. Sin diálogos, sin escena de impacto, solo destellos. Esa es la forma en que se prepara el terreno. El tipo de presentación que siembra un villano de manera sutil, solo para venir con toda su fuerza en el segundo acto. Y si te fijas bien, hay una textura en la coraza del traje que recuerda al diseño de los vehículos de los Inner Demons. ¿Coincidencia? Difícilmente. Todo indica que el escorpión está siendo rediseñado no solo en apariencia, sino también en propósito. Ya no es un criminal sediento de venganza. Es una pieza estratégica en el juego de alguien que prefiere actuar en las sombras. Y la firma de todo esto ya apareció en el tanque, y ahora regresa en una escala mucho mayor. El tráiler juega con la estética del misterio, pero para aquellos que conocen los códigos visuales del universo de Spider-Man, hay un símbolo que rompe esa cortina, y aparece en más de una escena. El emblema pintado en los tanques es una variación sutil del símbolo de los Inner Demons, un grupo criminal liderado por Martin Lee, también conocido como Mr. Negative. Y la elección de este villano no es solo audaz, es estratégica. Martin Lee es un personaje que vive entre dos extremos. Durante el día es un filántropo generoso. En las sombras es un ser corrompido por energía negativa, capaz de controlar mentes y distorsionar la realidad con un simple toque. En los videojuegos, especialmente en Spider-Man PS4, su narrativa explora el trauma, la represión y el poder destructivo de la dualidad. Y todo lo que hemos visto hasta ahora del Peter post No Way Home sugiere que Marvel quiere sumergirse justamente en este tipo de conflicto interno. No es coincidencia. Los demonios internos aparecen en equipos militares, uniformes y estructuras industriales en el tráiler. Esto revela un nuevo nivel de influencia del señor negativo. Ya no está en el submundo. Está armado, organizado y con recursos de guerra. Y esto requiere que los héroes se expongan. Lo que justifica, narrativamente, la presencia de Punisher y Hulk, dos fuerzas que normalmente no actuarían en el mismo territorio. El enemigo común debe ser algo más grande que cualquier rivalidad personal, pero el detalle que realmente revela la presencia de Martin Lee está en la paleta de colores y la iluminación de la escena con Spider-Man sobre el tanque. Hay un ligero contraste entre tonos fríos y destellos de blanco opaco,
un lenguaje visual asociado al poder negativo de Lee que invierte los valores cromáticos y crea un efecto de mundo invertido. Esta estética es fiel a los cómics y fue replicada con precisión en el juego de Insomniac. El público que conoce esta referencia ya lo ha entendido. Él está allí. Si Martin Lee es realmente el antagonista central, esto cambia toda la curva emocional de la película. No es un villano físico como el buitre o el escorpión. Es alguien que ataca desde adentro hacia afuera, que corrompe. Con los pies en el pasado, con dolor reprimido. Y considerando que Peter lo ha perdido todo, su tía May, amigos, identidad, apoyo. Él es el blanco perfecto para el tipo de manipulación que Mr. Negative ejerce. Sin embargo, el tráiler nunca muestra a Lee en carne y hueso. Esto es calculado. Porque si está siendo preservado visualmente, es porque su revelación no es solo narrativa, es simbólica. Marvel quiere que el público sienta su presencia antes de verlo, como una sombra que se cierne sobre todo. Y si eso es cierto, la idea de que está detrás del nuevo Escorpión, del conflicto entre héroes e incluso de la crisis de Peter mismo, deja de ser especulación. Se convierte en construcción. Y todo esto converge hacia el momento más inesperado del tráiler, que aún está por venir. La imagen de los tres en lados opuestos es visualmente potente, pero no debe interpretarse como un simple enfrentamiento de egos. Lo que se está perfilando, según informes de Deadline y Variety, es un enfrentamiento inicial entre el Justiceiro, Hulk y Spider-Man, seguido por una alianza incómoda. Y esta fórmula, aunque parezca nueva para el MCU, es bien conocida por los lectores de cómics. En Spider-Man, War Journal, Ladra Manilo. Narlatla 14, por ejemplo, Castle invade el territorio de Spider-Man creyendo que encubre a criminales. El conflicto es brutal, pero temporal. El verdadero enemigo aparece entre líneas. Y este parece ser exactamente el modelo que la nueva película está adoptando. Tres personajes que operan en tonos morales distintos, siendo arrastrados hacia el mismo vórtice. El caos es causado por una fuerza oculta, en este caso, potencialmente Martin Lee. La pregunta central aquí no es ¿quién va a ganar?, sino ¿por qué están siendo puestos para destruirse? El tráiler muestra los tanques en llamas, pero omite quién aprieta el gatillo. Muestra a Spider-Man observando, pero sin reaccionar inmediatamente. Y la ausencia de The Punisher en las imágenes principales refuerza la idea de que su aparición será momentánea y explosiva, tal vez para evitar algo mayor, tal vez para enviar un mensaje. La presencia de Hulk es aún más estratégica. Recordando que Ruffalo ya ha comentado sobre la dificultad de equilibrar la línea entre Banner y la ira contenida de Hulk desde los eventos de Endgame. Colocar a este personaje en un entorno urbano y desestructurado, enfrentando a posibles aliados, es una clara forma de aumentar el riesgo, y además refuerza el tipo de tensión emocional que la película quiere provocar. No es una guerra entre el bien y el mal. Es una disputa entre tres sobrevivientes, cada uno tratando de evitar más pérdidas, cada uno con métodos completamente incompatibles. Existe una posibilidad real de que esta batalla no sea la verdadera amenaza, sino más bien una prueba de manipulación, algo orquestado por aquellos que dominan el miedo y la memoria, como Mr. Negative. Y aquí es donde surge el paralelo con el cómic Shadowland, donde los héroes entran en un intenso enfrentamiento físico, debido a una influencia externa invisible. Marvel ya ha utilizado este modelo en Civil War, pero con tonos políticos. Aquí la idea es psíquica, casi metafísica. ¿Y si todo esto fuera verdad? Entonces, la escena de los tanques, los ataques entre héroes y la ausencia de un villano claro, son solo el prólogo. Porque el verdadero enemigo no es lo que aparece en el avance, es lo que el avance esconde. Y la primera pista de esto está donde nadie esperaba encontrar, en la música. Y sí, reaparece de forma modificada. A pesar de todas las revelaciones del avance, hay una pieza que aún no encaja, y probablemente esté reservada para la escena postcréditos. Si esta es de hecho la última película en solitario de Spider-Man antes de Avengers, Doomsday, como indica el propio título, los postcréditos no serán solo un epílogo.
serán un gatillo. Y todo indica que esta conexión será hecha por un rostro que los fans conocen muy bien, pero no esperan encontrar en esta historia. Robert Downey Jr. Ya ha sido confirmado como parte de la campaña de promoción de Doomsday, interpretando una versión alternativa de Victor Von Doom. Y los rumores indican que los hermanos Russo están dirigiendo las escenas post-créditos que conectan las producciones con la nueva fase de Marvel. ¿Qué significa esto? Que el universo de Spider-Man puede tocar, aunque brevemente, las ramificaciones multiversales del próximo colapso cósmico. Ahora, el detalle curioso: la banda sonora del avance. La música tema de Spider-Man, compuesta por Michael Giacchino, aparece en una versión desacelerada y en un piano grave, lo cual es, en el universo Marvel, una señal narrativa clásica de cambio de era. Esta técnica ya ha sido utilizada en los avances de Infinity War y Endgame, siempre anunciando pérdida, transición o ruptura de fase. Y la repetición ahora sugiere una cosa: Peter está a punto de salir de escena. O de papel. Pero hay algo que refuerza aún más esta lectura. En el tráiler no vemos a Peter poniéndose la máscara, y esto puede ser solo un detalle técnico o una elección simbólica. Si la escena postcréditos muestra que está siendo preparado para algo más grande, tal vez incluso un sacrificio, eso explicaría el enfoque emocional en el rostro, en la mirada, en la expresión de cansancio. La ausencia de la máscara podría ser el presagio de la revelación final de identidad. O de la despedida. El historial de Marvel también ayuda a construir esta expectativa. En Homecoming, la escena post-créditos fue ligera. En No Way Home, fue reveladora. Ahora, con Brand New Day, la tendencia es hacia algo impactante, tal vez incluso visualmente desconectado del resto de la película, como fue con Eternals y Blade, o Multiverse of Madness y Clea. La diferencia es que ahora el público ya espera esto, y cualquier error parecerá débil. Si Marvel realmente quiere preparar el terreno para Doomsday con peso, necesita una escena post-créditos que rompa la estructura, que traiga lo inesperado, ya sea una línea de diálogo del Doctor Destino, una ruptura visual en la realidad, o incluso un nuevo personaje emergiendo del vacío dejado por Strange. Todo esto sería coherente con la creciente tensión que el tráiler construye. Pero sobre todo, la escena postcréditos necesita confirmar una cosa: que Peter Parker todavía tiene un papel que cumplir, y que tal vez ese papel va mucho más allá de Nueva York. Pero hay una última pista en el tráiler, que puede cambiarlo todo. Y ella está en un detalle que, hasta ahora, casi nadie ha notado. Hay algo extraño en este Peter. Y no es solo el corte de cabello, el nuevo traje o el tono visual del tráiler. Es la postura, el silencio, la total ausencia de interacción humana. Desde el primer fotograma, este Spider-Man se comporta como alguien en una misión, pero sin lazos, sin humor, sin dudas, sin vacilaciones. Y esto contrasta completamente con el Peter que vimos al final de No Way Home, que aunque herido, aún llevaba esperanza en los ojos. Este cambio abrupto de tono reaviva una sospecha que comenzó en foros, pero que ha ido ganando tracción. ¿Y si este no es el mismo Peter Parker? ¿Y si lo que estamos viendo es, de hecho, una variante? El propio Kevin Feige comentó, durante entrevistas sobre la fase 5, que el concepto de variantes seguiría teniendo un papel activo, incluso en historias aparentemente aisladas. Y si consideramos que Avengers, Doomsday, tratará con colisiones multiversales, podría tener sentido plantar desde ahora versiones alternativas de héroes conocidos, incluso de forma sutil. No sería la primera vez que Marvel hace esto. El Loki que seguimos en la serie no es el mismo de Infinity War, y Sylvie surgió sin hacer ruido, pero cambió toda la lógica del multiverso. Ahora hay un detalle técnico que refuerza esta teoría: el traje. Es extremadamente similar al de No Way Home, pero con modificaciones que no tienen sentido solo como evolución estética. Las texturas son más robustas, la araña del pecho tiene volumen, y los lanzatelarañas parecen ser de otra ingeniería. Es como si este Peter estuviera replicando un traje que vio, no que vivió,
lo que plantea otra posibilidad. ¿Y si esta versión de Peter no es exactamente una variante, sino una proyección? Alguien que asumió el papel. Una construcción moldeada para actuar como Spider-Man, sin los lazos afectivos que antes definían al personaje. Esto explicaría la total ausencia de MJ, Ned o cualquier referencia directa a la vida de Peter Parker. Actúa como Spider-Man, pero sin identidad civil. Literalmente. En los cómics ya hemos visto esto suceder en arcos como The Clone Saga y Spider-Verse, donde versiones artificiales o sustitutas asumen el manto sin saber exactamente quiénes son. Y, en la práctica, lo que Marvel hizo al final de No Way Home fue borrar a Peter Parker del mundo. Esto crea, dentro del canon, la posibilidad de que el héroe se convierta en leyenda, y cualquiera que use el traje pase a ser el símbolo. Un Spider-Man sin rostro, sin nombre, solo el mito. Si esta es la dirección, estamos ante algo mucho más grande que una nueva trilogía. Estamos ante el colapso del concepto de identidad secreta en el MCU. Y en este punto, todo puede ser reinterpretado. Incluso lo que significa ser un héroe. Pero, ¿está preparado el público para esto? ¿O esta teoría es solo el comienzo de un retcon silencioso? Dímelo en los comentarios. Y si aún no has visto las conexiones de esta película con los posibles nuevos Vengadores, el próximo video te mostrará cómo este Spider-Man puede ser el eslabón más inestable del multiverso.